Estoy en el sudeste asiático con mi guía Bradshaw de 1913, publicada en pleno apogeo del imperialismo europeo. Siguiendo esta guía centenaria, emprenderé una aventura ferroviaria a través de archipiélagos y penínsulas, entre colinas, bosques y arrozales. Visitaré imponentes megalópolis y magníficas mezquitas. Descubriré budas dorados y templos cubiertos de joyas. Y conoceré algunos de los ferrocarriles más espectaculares y célebres del mundo. Mientras viajo por las diversas naciones de este vasto territorio, sabré cómo lograron independizarse del Imperio Británico, el francés y el holandés, para convertirse en los tigres y dragones económicos de hoy. Grandes viajes ferroviarios por Asia, de Yakarta a Borobudur. He llegado a la etapa meridional de mi viaje de más de 4.000 kilómetros por el sudeste asiático. Estoy en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, que en tiempos de mi guía se conocía como las Indias Orientales Holandesas, y abarca Java, algunas partes de Borneo, Sumatra, Bali, Lombok, parte de Timor y la mitad de Nueva Guinea. Java fue ocupada por los holandeses en 1595 y suele sufrir erupciones volcánicas. Una de las peores destruyó la isla de Krakatoa en 1883. Abróchense los cinturones porque este recorrido por el sudeste asiático holandés va a ser volcánico. Voy a recorrer unos 800 kilómetros por Java, la isla con mayor densidad de población del archipiélago indonesio, partiendo de su capital, Yakarta. Empezaré en la cercana ciudad de Bogor y después pondré rumbo al este a la provincia central. Haré una parada en Kutoarjo para conocer el monte Merapi y el templo de Borobudur. A continuación, visitaré las ciudades gemelas de Yogyakarta y Surakarta y me desviaré hacia el norte para llegar al puerto de Semarang. Mi última parada será la segunda metrópoli del país, Surabaya. Y mientras viajo por la isla, seré testigo de su explosivo paisaje. Este es el volcán más activo de Indonesia. ¿Cuándo estuvo activo por última vez? Ayer. Conoceré un método muy antiguo para hacer fideos. Me parece extraordinario, pero muy poco apetitoso. Y descubriré el mayor santuario de Indonesia oculto durante siglos. Esta es una obra maestra de la humanidad. Es una construcción asombrosa. Estoy llegando a Yakarta, situada en el litoral nororiental de Java. Con una extensión de casi 650 kilómetros cuadrados, la ciudad cuenta con más de 10 millones de habitantes y en su periferia viven otros 20 millones más. La estación de Yakarta Kota, diseñada por un holandés en los años 20 del siglo pasado, bien podría parecer europea si no fuera porque a primera hora de la mañana ya se nota el calor tropical y la luz se cuela por los ventanales. Mi primera impresión de Yakarta: ruido, ajetreo y multitudes. Aquí mismo hay cientos de mototaxis en busca de clientes deseosos de sortear los famosos atascos de la ciudad.
Yakarta, la capital de una nación de 270 millones de habitantes, de los cuales casi el 90% son musulmanes, es una de las ciudades del mundo que más rápido ha crecido y el centro neurálgico de la mayor economía del sudeste asiático. Pero su expansión ha generado graves problemas y hasta sus propios cimientos corren peligro. Por desgracia, una de las imágenes más conocidas de Yakarta es la de una mezquita que está siendo engullida por el mar. Y el resto de la ciudad podría acabar igual, porque se construyó sobre un humedal. Hay gente sin agua corriente que ha cavado pozos ilegales para extraer agua de acuíferos poco profundos. Y eso ha provocado que la tierra que se encuentra en la superficie se esté hundiendo. Tanto es así que el gobierno ha decidido trasladar la capital. Y estos edificios administrativos se reubicarán en Borneo. En 1619, aquí se encontraba Yogyakarta, que fue arrasada por los holandeses. Luego la reconstruyeron, cambiaron su nombre y la convirtieron en la capital de su nueva colonia. Estoy en el centro de la ciudad, que en la época de mi guía se llamaba Batavia. Aquí pone, está en el río Chilewon entre marismas y es un paralelogramo de algo más de 1 kilómetro por 900 metros. Sus calles atraviesan canales, están bordeadas de árboles y forman entre sí ángulos rectos siguiendo el estilo holandés. La plaza Fatahila está rodeada de edificios históricos, entre ellos este elegante café, en el que antaño se encontraba la oficina de comercio de los amos extranjeros de Indonesia. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Leyendo lo que pone en mi guía, me hago una idea de la despiadada eficiencia de la administración colonial holandesa. Tras deponer a los emperadores y sultanes locales, cuyos descendientes cobran hoy en día pensiones del gobierno, la isla de Java fue dividida en 17 provincias. Sus residentes son responsabilidad directa del gobernador general holandés, que ostenta el poder administrativo y ejecutivo supremo. Holanda, un diminuto reino europeo, gobernaba en 1913 a 38 millones de habitantes de las Indias Orientales a lo largo de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que incrementó su prestigio y su poder económico. Para entender mejor la historia del colonialismo holandés, he quedado con el historiador y escritor Peter Kerry junto al Museo de Yakarta. Peter, soy Michael. Bienvenido al Stadhuis, el antiguo ayuntamiento holandés. Un edificio colonial precioso. Vamos. Gracias. Esto es magnífico. Es de 1710. Es una gran sala. ¿Para qué se usaba este edificio? Era parte de la sede de la VOC, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La otra parte era el castillo, que no podemos visitar porque fue arrasado, pero era la sede del gobierno. Todo ocurría en estos dos edificios, porque desde ellos se gestionaban todos los acuerdos comerciales. Hábleme de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Fue muy rentable. Se podría decir que fue una de las primeras multinacionales del mundo. A diferencia de la Compañía Británica de las Indias, podía tener un ejército propio y firmar sus acuerdos diplomáticos. Era casi como un estado dentro del estado. La ciudad de Batavia, fundada por el mercader Jan Pieterszoon Cohen, que llegó a ser gobernador general de las Indias Orientales, se convirtió en el centro de la red comercial holandesa que se extendía por toda Asia. ¿Cómo se gobernaba en tiempos de la Compañía Holandesa de las Indias? A través de dirigentes locales. La zona de Batavia era una excepción, un enclave especial como Hong Kong o Macao,
Pero esa no era la norma que regía en el resto de Java, y desde luego tampoco en el archipiélago. Para hacerme una idea, ¿hasta qué punto era importante Java? A nivel estratégico era muy importante. No es la isla más grande del archipiélago, pero era esencial como nexo económico. Exportaba arroz y productos textiles e importaba los productos de las demás islas. La poderosa Compañía Holandesa de las Indias Orientales controlaba el comercio de las especias, pero a finales del siglo XVIII, la mala gestión, las deudas y la corrupción la llevaron a la bancarrota. Se la quedó el Estado, que la vendió prácticamente por nada en 1799. Y aquella compañía, demasiado grande para fracasar, se hundió. En la época de mi guía, ¿cómo se gobernaba la colonia? El archipiélago estaba unificado y era la típica colonia cuyos beneficios eran para los holandeses, hacia cuyo lado siempre se inclinaba la balanza. ¿Qué vemos ahora? Vamos a ver un mural muy interesante. Gracias. Adelante. Hábleme de este mural, Peter. Pues refleja la gran diversidad étnica que existía en Batavia. Había holandeses, eurasiáticos, malayos, chinos, árabes, gente de todo el archipiélago. Aquí aparecen todas esas etnias comiendo juntas. ¿De verdad era tan armoniosa esa relación? No, había un régimen colonial basado en la raza y en los privilegios. Ganaron una fortuna y eso permitió a los holandeses construir diques, líneas férreas, canales. Les ayudó a recorrer el camino de la industrialización. Con el nuevo siglo, la actitud hacia la colonia empezó a ser más liberal, como se refleja en un discurso de la reina Guillermina en 1901. Dijo, aunque obviamente era cosa de los políticos, que el país estaba en deuda con las Indias. Y a partir de 1901 se impuso una política más ética. Algo así como, vale, hemos ganado mucho, debemos dar algo a cambio. Les daremos educación y un rudimentario sistema sanitario. ¿Y tuvo éxito esa política? Pues un éxito relativo. La intención era buena, pero la funcionalidad fue muy limitada. Cuando los holandeses se fueron de 62 millones de habitantes, había 232 titulados universitarios y 80.000 graduados en institutos. La proporción parece insignificante, pero la educación de ese minúsculo porcentaje de la población sembró la semilla de la independencia. Hábleme del origen del movimiento independentista indonesio. El sentimiento independentista fue una de las paradojas de esa política. Cuando el pueblo recibe cierta educación, empieza a preguntarse, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué tú tienes privilegios que yo no tengo? Cierto. Indonesia consiguió la independencia en 1949 y hoy día el centro histórico de Yakarta, el epicentro del poder de la Compañía Holandesa de las Indias, es solo un punto de interés para turistas. Mi guía da muchos consejos útiles para vestir en el trópico. Dice, es mejor usar prendas sin forro. La ropa interior de lino es más fresca que la de algodón, pero se estropea rápido con los lavados. Se recomiendan pantalones de seda o lino y ropa interior de lana fina. Lleve prendas que se puedan lavar sin problemas. Los trajes de lino a menudo no se pueden usar 2 días seguidos. Quien escribió esto sabía lo difícil que es estar elegante en un clima tropical, y he hecho caso de sus recomendaciones vistiéndome de lino. Pero como el libro no hace ninguna sugerencia acerca de los colores, he seguido mis propias reglas. Había una bici y un sombrero a juego con mi atuendo. En la desembocadura del río Ciliwung, a 1,5 kilómetros del centro colonial de Yakarta, se encuentra el puerto histórico de la ciudad.
Estoy en el antiguo puerto de Sunda Kelapa, que es donde surgió Yakarta, o Batavia. Según mi guía, Batavia es el centro de todo el comercio entre las islas del archipiélago oriental. Y supongo que hoy estas embarcaciones se emplean para lo mismo. Se llaman pinisi, y aunque en la actualidad tienen motor y su cargamento se traslada en camiones, seguramente todo esto no ha cambiado demasiado desde hace siglos. Aunque a Java llegaban navíos de China, la India, Oriente Próximo y de otras islas del archipiélago, los primeros europeos que la pisaron a principios del siglo XVI fueron portugueses. Detrás vinieron los holandeses, que adaptaron el puerto para el comercio de especias, nuez moscada, clavo y pimienta. Hola. Gracias. La construcción del enorme puerto de Tanjung Priok comenzó en la década de 1870 y todavía se ven barcos pintorescos haciendo travesías entre las numerosas islas indonesias. Percibo cierto romanticismo en esos barcos machacados por los elementos, lo único que se interpone entre los marineros y los peligros del mar. Esta gente sigue siendo tan valiente como antaño. ¡Increíble, chavales! ¡Muy bien! El dueño de esta embarcación me ha invitado a subir. Gracias. Hola. Hola. Encantado. ¿Puedo subir? Sí, suba. Gracias. Hola. Hola. Soy Michael. Hassan. ¿Hassan? Sí. Muy bien, es un placer. Al subir he visto ropa tendida. ¿Es que vive aquí? Sí, con mi familia. ¿Su familia? Con mi mujer y mis 3 hijos. Y 2 gatos. 2 gatos y una gallina. ¿Qué cargamento lleva? Llevo cemento. ¿A dónde lo lleva? A Sumatra. Ah, a la isla de Sumatra. ¿Y cuánto tarda? 12 días en ir y volver. ¿Ha pasado toda su vida en barcos como este? Navego desde que tenía 16 años. ¿Y ha corrido peligro alguna vez? ¿Qué es lo peor que le ha pasado? En 2 ocasiones se hundió el barco. Estuve 4 horas nadando hasta que alguien me ayudó. ¿4 horas en el agua? Sí. Madre mía, es usted muy valiente. ¿Y fue difícil volver al mar después de pasar por algo así? Lo llevo en la sangre. Mis antepasados se ganaban la vida así, igual que yo. Mis bisabuelos. Y también mi abuela y mi abuelo. Todos en este barco. Así que es un negocio familiar y es una embarcación tradicional. ¿Es muy antiguo el diseño de este barco? Es una embarcación tradicional, sí. Pero ahora lleva equipos algo más sofisticados, por satélite y también maquinaria hidráulica. Pero sigue siendo un barco tradicional. ¿Y no podrían hacer esto un poco más alto? Los indonesios somos bajitos. Tienen sitio de sobra. Sí, usted es muy alto. Bueno, gracias. De nada. Es hora de cenar, y en Yakarta se anima a los turistas a probar la comida de los puestos callejeros. Así que hoy cenaré al aire libre con Vera Triana, mi guía turística. Hola, Vera. Hola, Michael, ¿qué tal? Bien, un placer. Me gustaría mucho que probara uno de nuestros platos favoritos. Se llama martabak y es como una especie de crepe rellena de ternera, huevo de pato y cebollino, y lo preparan delante de ti. Suena genial. Hay mercadillos nocturnos por toda la ciudad y con multitud de puestos sencillos. La comida es barata,
pero hay una gran variedad de platos de todas las partes de Indonesia. Mire eso. Sí, Es todo un espectáculo. Fabuloso. es como hacer pizza. ¿Había visto algo así? No, nunca. Es genial. Y tiene una pinta estupenda. Muy apetitoso. Esto se suele tomar en grupo, con los amigos viendo un partido de fútbol o en las reuniones familiares. En Indonesia, lo habitual es que las chicas, hasta que se casan, vivan con sus padres. Sí. Y lo normal en los países musulmanes es que alguien te vigile. Sí, claro. Una carabina. Sí, si tienes novio y quiere invitarte a salir, no puede presentarse con las manos vacías en la casa de tus padres. Normalmente suelen llevar algo así. Para agasajarlos. Sí, es como un regalo, un detalle que tiene con los padres para poder salir con la chica. Es lo que se hace. Sentémonos. Gracias. Gracias, muy amable. Vaya. Magnífico. Nosotros lo solemos acompañar con esta salsa de vinagre. Combina muy bien y sabe mucho mejor con ella. Muy crujiente. Riquísimo. Me encanta la carne dentro de la tortilla de huevo de pato. Fabuloso. ¿Qué es este dulce? Es una especie de tarta, algo parecido, pero se hace de una forma totalmente distinta. Y dentro, esto lleva queso. Está bueno. Pensé que sabría como la tarta de queso, pero es como un bizcocho con queso. Muy rico. Por las mañanas, durante la hora punta, el tráfico es infernal, pero ahora existe una alternativa. Me parece increíble que una ciudad tan inmensa como esta no tuviera metro hasta principios del año 2019. Pero por fin cuentan con él. Todos los vagones están impecables y huelen a nuevo. Este medio de transporte de pasajeros llega desde las afueras al corazón del distrito empresarial. Yakarta es una ciudad asfixiada por el tráfico. Solo en el centro hay 22 millones de desplazamientos diarios, casi todos en moto o en coche. Los atascos son una pérdida de tiempo y el coste económico es tremendo. La solución era el metro y acaban de abrir la primera línea. Pero no es suficiente. Para que la gente abandone el coche, hace falta una red de metro. En 2030 esperan que el 60% de los viajes dentro de la ciudad sean en transporte público. Hola, Hola. ¿puedo sentarme un momento? ¿Le gusta el metro? Sí, está muy bien. ¿Le convence lo suficiente para prescindir del coche y usar el metro? Sí, por supuesto. He dejado mi coche en el aparcamiento. Si fuera en coche, ¿cuánto tardaría en este trayecto? ¿Y cuánto tarda el metro? Como 1 hora, más o menos, en coche. Y el metro solo tardó 25 minutos. Mucha diferencia. Sí, mucha. ¿Le parece bien el metro? ¿Es importante para Yakarta? Muy importante. Desde mediados del siglo XX, Yakarta ha sido un imán para los indonesios y para los inmigrantes atraídos por la promesa de una vida mejor. Hoy día es una gran ciudad multicultural y, según muchos, será la 4ª potencia económica mundial en 2050.
Los rascacielos de la moderna Yakarta no tienen nada que envidiar a los escasos edificios coloniales que aún se conservan en el centro de la ciudad. Tal vez ahora no sea la joya de Oriente, como apodaban los europeos a Batavia. Pero sus calles siguen estando bordeadas de árboles y bajo sus cascos el optimismo de cualquiera de esos motoristas de ahí es contagioso. Kanti Andayani nació en esta ciudad que ha albergado a 2 generaciones de su familia. ¡Ha sido increíble! ¿Qué es lo peor de una ciudad tan grande? Lo peor es el tráfico. Se tarda bastante en llegar a cualquier sitio y cuesta mucho programarte el día. Hay mucha gente y mucho barullo. ¿Eso es molesto? Sí, sí. Al estar tan densamente poblada, hay ruido, demasiada gente, muchos coches y motos. Y además tenemos mucha contaminación. Dicen que la ciudad se está hundiendo. ¿Es cierto? Sí, pero yo vivo en el sur y allí no lo notamos. Sin embargo, quienes residen en el norte, obviamente, durante la temporada de lluvias o cuando sube el nivel del mar, sí sufren inundaciones. Esos son los problemas. Pero hábleme de las cosas buenas de la ciudad. ¿Merece la pena vivir aquí? Yakarta es una ciudad muy dinámica. Y si vives aquí, tienes muchas opciones. No hay que ir muy lejos. Si quieres ver el mar, solo tardas 1 hora. Si quieres respirar aire fresco, en 1 hora y media estás en la montaña. Y además están los centros comerciales. ¿Centros comerciales? La mayoría de los indonesios pasa el fin de semana en los centros comerciales. He vuelto al barrio antiguo, a la estación de Kota, para hacer una pequeña excursión a las afueras de la capital. En el capítulo de Excursiones en tren desde Yakarta, mi guía menciona el Jardín Botánico y el Palacio de Verano del Gobernador en lo que hoy se conoce como Bogor. Esta ciudad la fundaron los holandeses en 1745. Era una zona fértil con un clima húmedo y fresco, ideal para cultivar especias, arroz y caña de azúcar. Situada a unos 60 kilómetros de Yakarta, Bogor es un popular destino de fin de semana. Tiene casi 1 millón de habitantes y sus calles son bulliciosas, pero en el corazón de la ciudad hay un oasis. Este es el jardín botánico más antiguo del sudeste asiático. Abarca 80 hectáreas y fue diseñado por un inglés, Sir Thomas Stamford Raffles, el fundador de Singapur. Durante las guerras napoleónicas, Java y Sumatra cayeron en manos de los británicos y fueron administradas por Sir Stamford Raffles. Los holandeses deben muchísimo a este gran hombre, que sentó los cimientos de un sistema que transformó estas islas en una de las colonias más prósperas del lejano Oriente. Más tarde, de vuelta magnánimamente a los Países Bajos. Como ven, mi guía muestra un punto de vista incuestionablemente pro-británico. Los Países Bajos cayeron ante Napoleón en 1795, y con ellos sus colonias. Java se convirtió en territorio enemigo para los británicos, que tomaron la isla en 1811. El funcionario dublinés Stamford Raffles, que había ayudado a preparar la invasión, fue nombrado vicegobernador general. Vivía en esta mansión y solo tenía 30 años. Hoy, sus jardines son un reconocido centro de conservación de la flora y aquí trabaja la doctora Sri Rahayu. ¿Por qué vino aquí Stamford Raffles?
Después de llegar a Java, visitó Bogor y parece que le atrajo el buen clima de esta zona, más fresco, porque en Batavia, la capital, hacía bastante calor. Creo que a él le gustaba respirar aire fresco. ¿A esto lo llaman Palacio de Verano? Sí, ¿Ya había una mansión aquí cuando llegó él? sí, había una mansión. La mandó construir el gobernador general holandés. ¿Y Raffles la modificó? Sí, la convirtió en un palacio de estilo inglés. Y también transformó el jardín. Quería jardines ingleses muy formales, con un diseño geométrico. Con esta larga avenida, con esta perspectiva. Y supongo que estos setos también son muy ingleses. Sí, ¿Era aficionado a la botánica? sí, desde luego. Le interesaba mucho la botánica. Coleccionaba plantas de otras partes de Indonesia. También escribió sobre la diversidad de nuestra flora y sobre cómo empleábamos plantas con fines medicinales. Pero 3 años después de llegar a Bogor, vivió una tragedia. Su esposa murió de malaria. ¿Ah, sí? Sí, y mandó construir un monumento en su honor. En él hay un poema romántico que escribió Raffles dedicado a su esposa. ¡Qué bonito! Sí, Raffles se marchó en 1816, cuando Gran Bretaña devolvió Java a los Países Bajos. Pero los holandeses transformaron estos jardines con ayuda de varios botánicos del Real Jardín Botánico de Kew, en Inglaterra. En 1817 se abrieron al público y como estaban cerca de la capital, se convirtieron en una atracción. ¿Y el palacio se sigue usando? sí. Ahora lo utiliza nuestro presidente, vive en el palacio. Espero que le guste el jardín. Sí, yo creo que sí. Porque a veces pasea por el jardín y saluda a los visitantes. También suele correr por aquí. Hace deporte en el jardín. ¿Sí? Sí, Su espíritu sigue vivo. sí. 2 siglos después, aquí crecen más de 12.000 especímenes vegetales. Y los botánicos trabajan para proteger las especies autóctonas. ¿Cuál es la función más importante de este laboratorio? Ahora mismo nos estamos centrando en la conservación. En los jardines hay una buena colección de plantas y aquí conservamos plantones. También tenemos un banco de semillas. ¿Son plantas raras? Sí, tenemos muchas plantas indonesias, porque ahora nos estamos enfrentando a la degradación de nuestro hábitat por la deforestación y por el cambio climático. ¿Esto qué es? Son orquídeas gigantes. Conservamos algunas en el banco de semillas. Es enorme. Será una planta muy hermosa. Es una planta muy grande. También se llama orquídea tigre. Sus flores son amarillas con algunas franjas marrones, como las de los tigres. Tienen los colores del tigre. Sí. Su tallo es muy alto, con muchas flores. ¡Qué maravilla! Sí, Su trabajo le dará grandes satisfacciones. sí. Estamos orgullosos de nuestro trabajo. Conservamos nuestra biodiversidad y esperamos que eso sea útil para las siguientes generaciones. Seguro que sí. Gracias. Me he levantado temprano para coger mi siguiente tren. Y aquí ya hay un montón de vendedores con sus puestos, además de las inevitables mototaxis. Yakarta nunca duerme. Hoy me aventuraré en la provincia central de Java, la región más histórica y visitada de la isla. Gracias. ¿A usted?
Me he subido a este comodísimo tren con aire acondicionado para realizar un viaje de 7 horas y media. Parece mucho, pero en realidad no voy a recorrer ni la mitad de la isla de Java. Eso me da una idea de la extensión de Indonesia. El archipiélago tiene más de 5.000 kilómetros de este a oeste. Y Java, pese a su numerosa población, es solamente una de sus más de 14.000 islas. Un café, por favor. ¿Capuchino? ¿Tienen capuchino? Sí, claro. Vale, un capuchino. ¿Cuánto es? ¿11.000? Su vuelta. Gracias. ¿Cuántos miles? Gracias. 11.000 rupias por un capuchino. Pero no es mucho más de media libra o medio euro. Billetes, por favor. ¿De Yakarta? Sí, Tome. gracias. Aunque las ciudades de Java se han desarrollado con gran rapidez, un tercio de sus más de 140 millones de habitantes viven en el campo y se dedican a la agricultura. Después de cruzar una inmensa llanura, el tren se acerca a esos montes. Hoy la bruma impide que se vean bien sus cimas. Estamos rodeados de tierras de labor. Aquí los campesinos cultivan la tierra en terrazas. Veo gente trabajando en los campos y también animales, pero ningún tipo de maquinaria. Después de estar en la moderna Yakarta, ver una agricultura tan anticuada resulta chocante. Quiero saber qué platos sirven en el vagón restaurante. Hola, querría tomar algo caliente. ¿Pollo o arroz frito? Tiene buena pinta. Pollo del tren. No había oído hablar de esto. El pollo, por favor. ¿Y ¿Quiere probar esto? qué es? Mire, lo voy a abrir. Esto es muy típico de Indonesia. Qué buen aspecto. ¿Está caliente? Sí, Tomaré eso también. que aproveche. Está delicioso. Gracias. Está muy rico. Mi guía Brazzo dice, se cultiva arroz, índigo, tabaco, sagú y tapioca. ¿Tapioca? Era una de las comidas del colegio que yo más odiaba, aunque tal vez se debiera a la forma de cocinar allí este derivado de la yuca. Para los indonesios es un alimento básico. Voy a llegar a la raíz de mi problema con la tapioca. El ferrocarril meridional de la isla me ha traído a la ciudad de Kutoarjo, desde la que exploraré la región central de Java. Muy cerca de allí está el pueblecito de Bendo. Después de 7 horas y media en tren atravesando el campo, sabía que esto sería distinto a Yakarta, pero no pensaba que lo fuera tanto. Y francamente, es un alivio escapar del tráfico de la capital. En este modesto edificio fabrican pasta de tapioca desde hace 3 generaciones. Casi no me lo creo. Lo último que me esperaba encontrar era una especie de buey. Ni siquiera sé lo que es. Indonesia es un país de contrastes, y en un momento pasas de un siglo a otro. Yasir Ferry es el dueño de la fábrica. ¿Qué tal? Yasir Ferry. Encantado. Tiene una fábrica tradicional maravillosa. ¿Qué es la yuca?
Esto es yuca. Es la raíz, pero ya seca. Al secarse, así es como queda. Indonesia es uno de los mayores productores del mundo de yuca, un ingrediente muy popular en su cocina. Pero no es una planta autóctona. Los europeos la llevaron allí desde Sudamérica en el siglo XVI. Y dígame, ¿qué hacen con la yuca? Se hace harina. Se muele, luego se refina y se emplea para fabricar pasta. Una vez molida durante 3 horas, se añade la fécula de la raíz de la yuca que ayuda a ligar la masa. La fábrica de Yasir es una de las pocas de Indonesia donde aún se elabora la pasta a la manera tradicional. ¡Madre mía! Eso es vapor. Vapor. Sí. ¿Puedo bajar? El fuego hace hervir el agua. Abajo tiene que hacer muchísimo calor. He visto máquinas de vapor, pero esta es la primera vez que estoy en un horno de pasta de tapioca. Tapioca. Me parece extraordinario, pero muy poco apetitoso. Desde luego, esto no ayuda a que me guste más la tapioca. A ver, parece grasa o algo así. Sin embargo, sabe a manzana. Los fideos se hacen con una prensa. ¿Sirve para hacer los fideos? Sí, se mete aquí. Esto es lo que se introduce en esta máquina Sí. y con lo que se hacen los fideos. Luego baja eso. ¿Y por dónde salen? Sí, por aquí. Ah, ya veo. Parece sencillo hasta para mí. Disculpe. Gracias, muchas gracias. La tecnología más puntera. Me estoy esforzando al máximo. Y abajo. Vaya, es un milagro. De repente salen fideos. La familia de Yasir Ferry montó este negocio en los años 40. Mi abuelo, Omar Bisir, vino a Indonesia desde Yemen para hacer fideos. Aquí la gente no necesitaba dinero, pero sí comida. Y la pasta era un alimento básico. De modo que les daba trabajo y también comida. Esta fábrica produce 10 toneladas al mes de los llamados fideos sucios debido a su color grisáceo. Al igual que su abuelo, Yasir Ferry cree que tiene una responsabilidad con su pueblo. Hasta hoy, esta empresa se basa en el desarrollo social. Cuidamos las condiciones de trabajo y otros aspectos de la vida de los empleados y aún seguimos dándoles 3 comidas al día. Estos fideos no se han hecho en el tipo de fábrica que yo estoy acostumbrado a ver, en las cuales los empleados llevan guantes de plástico, bata blanca, gorro y mascarilla. Pero estoy seguro de que están bastante buenos. Hoy es mi último día en Java y me dirijo a las montañas del centro de la isla. No es conveniente visitarlas a solas, así que he quedado con el guía Ann Purnamayoga. Ann. Hola, Michael, ¿qué tal? Hola. ¿Listo? Sí, listo para la aventura. Vale, vamos.
Mi guía dice, en el mundo hay muy pocas regiones de esta extensión que alberguen tantos volcanes. Y vamos al lugar más peligroso de la isla, el Monte Merapi. ¡Qué volcán tan magnífico! Es espléndido. Bienvenido al volcán Merapi. Es el más activo de toda Indonesia. Tenemos 129 volcanes activos y 60 con bastante actividad. ¿Cuándo estuvo activo por última vez? Ayer se ve el flujo piroclástico y la lava de color rojo. Mide unos 2 kilómetros. ¿A qué distancia estamos de la cumbre? A unos 4 kilómetros de la cima del volcán. En Indonesia, las erupciones volcánicas y los terremotos son frecuentes, ya que precisamente allí se encuentra la placa tectónica indo-australiana. En noviembre de 2010, la lava, las cenizas y los gases expulsados desde el monte Merapi acabaron con la vida de 300 personas y 200.000 tuvieron que abandonar sus hogares. ¿Ahora nadie vive aquí? No, está prohibido vivir en 10 kilómetros a la redonda, porque cuando entra en erupción afecta a todo el parque nacional. Pero había pueblos aquí, ¿no? Todos los que había en esta zona, que eran más de 30, quedaron destruidos por la lava. En 1872 pasó algo similar. Se acumularon muchísimos gases que fueron buscando el punto más débil de la corteza terrestre para salir. Se produjo una violenta explosión y todo ese material salió volando. Dios mío. ¿Y entonces por qué vivía la gente cerca del volcán? Una de las ventajas de los volcanes que hay en Indonesia es que el suelo es muy fértil. Es bueno para sembrar arroz, maíz, cacahuetes, café o té. Y además para nosotros el volcán Merapi es como el centro del cosmos, un centro de energía. Creemos que Dios vive en los lugares más altos. Y cuando estamos cerca de Dios, nos sentimos seguros. De modo que es una fuente de vida, pero también de muerte. Sí, el Merapi te da y te quita. Indonesia sufrió una de las erupciones volcánicas más catastróficas de la historia en 1883. Un volcán en la isla de Krakatoa, situada entre Java y Sumatra, que llevaba más de 2 siglos durmiente, erupcionó y causó un tsunami que se cree ocasionó la muerte de más de 36.000 personas. La potencia de la explosión fue 10.000 veces mayor que la de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y sus efectos se notaron en Europa. No hubo verano. ¿La ceniza ocultó el sol? Sí, el cielo quedó totalmente cubierto por la ceniza. Me muestra las consecuencias de la última erupción. Estamos a unos 5 kilómetros del monte Merapi. Antes había muchos poblados por aquí, pero en 2010 muchas casas desaparecieron cubiertas por la lava y las cenizas. ¿Quién viviría en esta casa? Serían agricultores de la zona. Se ven las vigas del tejado quemadas por la lava. Todo el mundo tuvo que irse. Sí, la lava lo cubrió todo. Una destrucción total. ¿Cuándo cree que volverá a entrar en erupción el Merapi? La última grande fue en 2010. Hubo una erupción pequeña en 2018 y ayer expulsó lava. No sé, antes o después ocurrirá. Me dan escalofríos. Estoy deseando marcharme. Los hombres han vivido a la sombra de los volcanes adorando a sus dioses durante miles de años. A unos 30 kilómetros al oeste, en la llanura de Kedu, se encuentra uno de los templos más impresionantes y preciados de la nación. ¡Qué maravilla! Mi guía menciona las ruinas del gran templo de Borobudur.
Cada lado de la Gran Pirámide o pagoda mide unos 106 metros. Tiene 60 metros de altura y cuenta con 8 terrazas adornadas con figuras de Buda y muchos otros relieves. Este es el monumento budista más grande del mundo entero y uno de los emplazamientos arqueológicos más importantes del sudeste asiático. Mucho antes de que los mercaderes trajeran el Islam en el siglo XIII, los diversos reinos que ocupaban este archipiélago habían adoptado las religiones budista e hinduista. Y para conocer la historia de este edificio sagrado, he quedado con el investigador Hari Setiaban. Hola, Hari. Hola, Michael. ¿Qué tal? Es un placer. ¿Quién construyó este magnífico templo y cuándo? El templo de Borobudur fue construido en el siglo VIII por la dinastía Shailendra, que gobernó en la antigua Java del siglo V al X. Se construyó en 5 etapas a lo largo de más de 75 años, y en él hay más de 2 millones de bloques de piedra. ¿Y cómo se hizo? ¿En qué consiste? Se trata simplemente de una estructura de bloques de roca volcánica que se eleva sobre una pequeña colina. Está sobre una colina. ¿Es que no tiene interior? Correcto, no hay un interior. Se encuentra sobre una elevación natural. Dentro hay tierra. No es como las pirámides u otras estructuras antiguas, porque no hay ninguna cámara, ni salas dentro de este templo. ¿Se sabe si tenía alguna función religiosa? Se considera un templo Buda Mahayana. Era un lugar para estudiar la religión budista. Sabemos que en aquella época el budismo era la principal religión del reino. Pero la ubicación del templo entre los volcanes Merapi y Sumbin no era la más adecuada. Borobudur estaba rodeado de varios volcanes activos y parece que entraron en erupción a la vez en el año 1006. Y además hubo un terremoto, de modo que todo quedó destruido. Después de esa catástrofe, ¿en qué estado quedó el templo? Los bloques de piedra del templo acabaron esparcidos por todas partes. Abandonado, cubierto de maleza y enterrado bajo una gruesa capa de cenizas, el templo fue redescubierto por Sir Thomas Stamford Raffles, vicegobernador de Java en 1814, y en su libro Historia de Java describió su hallazgo. Mencionaba varios templos, incluido el de Borobudur. Empezó a limpiar este lugar, que estaba en ruinas, y decidió documentar todo lo que encontraba. También dibujó el templo. En 1907, el gobierno de los Países Bajos se embarcó en un proyecto de restauración del templo que duró 4 años. El equipo, dirigido por el ingeniero militar Theodor van Erp, comenzó a reconstruir las terrazas circulares superiores y a excavar el terreno, desenterrando piedras y cabezas de Budas. Entre el descubrimiento del templo que hizo Raffles y la restauración de los holandeses pasó casi un siglo. ¿Qué pasó con el templo en esos 100 años? En ese tiempo, Borobudur empezó a ser apreciado por la gente de aquí y también por los monjes budistas de fuera de Indonesia. ¿Sufrió daños a manos de la gente? Se llevaron parte de los adornos para exponerlos en museos. Por ejemplo, en los de Tailandia, en los holandeses, y creo que en el Museo Británico también hay algo de Borobudur. No me sorprende. Las terrazas cuadradas están coronadas por una stupa, un monumento budista terminado en cúpula, rodeada de otras 72 stupas más pequeñas, y cada una de ellas contiene una estatua de Buda. Las paredes del templo muestran intrincados relieves en piedra. Mi guía menciona que hay Budas dentro de hornacinas. Y aquí están. Y son muchos. Sí, en el templo había 504 Budas. Prodigioso. Y estos relieves son excepcionales. ¿Cuántos hay? En el templo de Borobudur hay 2 tipos de relieves. Unos son relieves decorativos, de los que hay 1212. Y luego están los relieves narrativos, es decir, que cuentan una historia. De esos hay 1460. Extraordinario.
¿Y qué cuentan? ¿Son historias religiosas? Básicamente, los relieves de este templo plasman los manuscritos de la India. Hay que empezar a estudiarlos desde el lado este, que es donde se encuentra el primer relieve, y se van leyendo rodeando el templo en el sentido de las agujas del reloj. Me ha hablado de logros extraordinarios. ¿Qué le parece Borobudur? ¿Cómo lo describiría? Es una obra de arte extraordinaria para su época. Una obra maestra de la humanidad. He estado pensando cómo podría fotografiar Borobudur y no se me ocurre cómo hacerlo. Podría captar estos detalles, pero lo más notable está en su constante repetición. Y si me alejase lo bastante para abarcarlo entero, se perdería la sensación de grandiosidad que transmite. En la década de los 70, el gobierno indonesio continuó restaurando el templo junto con la UNESCO, que en 1991 lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Hoy en día recibe 4 millones de visitantes al año. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, Claro. ¿Qué les parece Borobudur? es muy bonito. El edificio en sí. ¿Y cómo lo construyeron? Hace tantísimo tiempo. ¿De dónde son? De Holanda. ¿Han venido a Indonesia porque era de las Indias holandesas o no es por eso? Bueno, puede que un poco sí. Tal vez sea un poco más especial para nosotros. Y hay palabras indonesias parecidas a las nuestras, Sí. así que las reconocemos. Eso lo hace más especial. Porque antiguamente Holanda tuvo mucho poder aquí. ¿Enseñan eso en los colegios de Holanda? Claro, ¿Y cómo lo enseñan? un poco avergonzados. Bueno, eso creo yo. Pero es parte de la historia. Y tenemos que asumirlo. Soy británico, así que lo puedo entender. ¿Y hasta ahora los indonesios les han tratado bien? Sí, muy bien. Todo el mundo. Genial. Sí, ya está, gracias. Disfruten de la puesta de sol. Este magnífico templo fue obra de las civilizaciones que ocuparon lo que ahora llamamos Indonesia. Los intrusos holandeses, como todos los colonizadores, no respetaron sus tradiciones ni sus jerarquías ancestrales, llevados por la codicia y convencidos de su superioridad racial. La población, carente de educación, se mostró pasiva. Pero en los años posteriores a mi guía, estalló la revolución. Tal vez los imperialistas deberían haberse fijado en este paisaje volcánico. En el próximo episodio buscaré el equilibrio entre cultura y tradición. No sé cómo lo hacen, pero a mí se me cae. ¿Seré una víctima del café? Estos granos están ardiendo. Huele bien. Y escaparé del mundo de las sombras. Soy muy malo. Si alguien se acerca a mí, más vale que tenga cuidado.